Y bueno, estamos aquí para comentar rápidamente algo que me ha llamado mucho la atención, mesicópatas siendo mesicópatas, algo realmente que nos debería tener bastante acostumbrados, porque la verdad es que creo que a día de hoy sorprende realmente poco la cuestión esta que uno siempre está escuchando de Messi lovers, mesicópatas, como quieran llamarlo ustedes, y es que bueno, Messi perdió el debate con Erling Braut Haaland. Por fin se hizo justicia cuando está este hombre de por medio y realmente me llama mucho la atención que ha pasado muy desapercibido, muy desapercibido. Lo que deja en evidencia que Lionel Andrés Messi toda su carrera ha estado sobreprotegido por los medios de comunicación y las redes sociales. Vamos a escuchar unas opiniones que seguramente te van a dejar absolutamente desquiciado. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Hoy se cierra el mercado. Veremos si definitivamente el Real Madrid nos va a terminar por romper el corazón no fichando absolutamente nadie o si realmente va a hacer algún tipo de movimiento. Hay demasiadas informaciones de que sí va a ir por un delantero. Hay demasiadas cosas en torno a este tema de Mbappé. Es cierto que si no es Mbappé no se habla de absolutamente más nada y que bueno, a mí particularmente me tiene un poco desquiciado. Pero no vamos a hablar de eso el día de hoy, ya tendremos todo el día para hablar de eso. Vamos a hablar específicamente de lo que está sucediendo o lo que sucedió el día de ayer en ese sorteo de la Champions en el que se entregó el de Best y creo que merecidamente se le entregó a Erling Haaland por encima de Lionel Messi, pero se ha generado un debate en ESPN de un montón de mesicópatas o de dos en concreto y seguramente este video les va a dar muchísima risa y van a quedar absolutamente desquiciados como he quedado yo. Así que no me voy a enrollar muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla. Y bueno, por fin ya tenemos aquí el video, he seleccionado la mejor parte. De todos modos, este link se los voy a dejar en la descripción de este video por primera vez que lo hago, porque me parece que es muy interesante que lo vean completo, porque al final se han dicho de todo, eso es una absoluta locura. Entonces vamos a reproducir la parte que a mí más me ha llamado la atención, tal vez un poco lejos de fanatismo, es la que más admite debate o por lo menos admite que yo pueda dar mi opinión libremente. Escuchemos. Acuerdo. No. En el Balón de Oro sí no estoy de acuerdo. El Balón de Oro tiene que ser para Messi. El Balón de Oro No, tiene que ser para sí, Messi sí, por sí, los sí. 7 Claro. partidos del mes de diciembre. Porque No, ¿cuántos o sea, campeones del no le mundo estoy hay? quitando valor, ¿Cuántos solamente- campeones del mundo hay? O sea, solamente la No, conclusión del Balón de Oro. Dice que cuántos campeones del mundo hay. Empezamos bastante fuerte porque realmente no sé cuántos jugadores llevó Argentina al mundial, pero hay unos cuantos. Y ojo, porque yo soy de los que cree que fue mucho más importante el Dibu Martínez que Messi en el mundial. Ojo, porque realmente lo que hizo ese hombre, pese a su show absolutamente ridículo que le sirvió para que nadie, ningún club en el mercado se fijara en él, sabiendo que hay muchos equipos grandes que necesitan un portero, creo que fue más decisivo. Es que recuerden aquella parada al futuro fichaje del PSG Colomboani y yo creo que eso cambia absolutamente la perspectiva. Pero bueno, sigamos escuchándolo. Ahora tiene que ser que el Mundial que sea el Mundial y luego lo demás no. Es que yo siempre he Que sea creído solo el Mundial. que en año de Mundial el Balón de Oro tiene que partir del mejor futbolista de esa competencia. No, esa es una premisa equivocada. Esa es una premisa ¿Por qué? equivocada. ¿Por qué? Ya hay un premio al mejor jugador del mundial. Ya lo ganó. Y ya se lo dieron. Ahí lo tiene, mira. Sí, Ahí yo lo tiene. estoy con- Ahí lo tiene ya el premio al mejor jugador del mundial. No tiene por qué ser. Y creo que aprendimos la lección todos con Fabio Cannavaro o no aprendimos todos la lección con Fabio Cannavaro. Este Mauricio Pedrosa, que bueno, yo siempre estoy debatiendo cosas que él dice aquí en mi canal, pero creo que esta vez tiene muchísima razón, va muy basado en lo que dice y sobre todo pensar que Fabio Cannavaro ganó un Balón de Oro, es que es absolutamente desquiciante. Y a ver, no me parece definitivamente tan justo el hecho de que este hombre vaya a ganar el Balón de Oro. O sea, creo que puede haber cierto debate y creo que los mesicópatas que dicen que lo merece tendrán sus razones y toda la cosa, pero tampoco me parece absolutamente poco debatible. Creo que hay un debate bastante abierto ahí. Vamos a seguir escuchando. No siempre el mejor jugador del mundial tiene que ser más importante que alguien que en 365 días fue mucho más consistente. Me está preocupando porque voy a tener que cambiar de Mau. Y esto ya está siendo gravísimo. O sea, a los 6 minutos. No voy a te tener que preocupes. cambiar de Mau. No te De nada, preocupes. de Además, nada. ustedes tienen mucho No, más no. tiempo trabajando juntos. No te preocupes. Pero no, yo difiero con eso. Para mí el evento más importante es la Copa del Mundo y si en año de Mundial tienes que partir de eso para entregar ese galardón como el Balón de Oro.
Es que es demasiado loco. O sea, yo siempre les digo una cosa. Esto no lo estarían diciendo bajo ninguna circunstancia de haber sido que Portugal haya ganado el Mundial. No me queda ninguna duda. Si hubiera sido el Portugal y hubiese metido 7 penaltis Cristiano Ronaldo, estaríamos hablando de que le regalaron el Mundial. O sea, seguramente lo que nosotros decimos, pero es que hay demasiadas cosas que dejan mucho que desear en ese tema de lo que pasó en Qatar con Argentina. Y por eso yo se los digo, me parece ridículo pensar que esta gente diga que obligatoriamente porque Messi pateó 7 penaltis en el Mundial, tenga que ganar el Balón de Oro después de hacer el ridículo total con el Paris Saint-Germain. Independientemente de que ya haya existido un premio durante el propio Mundial al jugador más valioso de esa competencia. Para mí, sin discusión alguna, Lionel Messi tiene que ganar el balón. Tú estás con Imai, ¿no, Ricky? No, pero quítale el de Perdón, discusión. perdón. ¿La Copa América no cuenta? Ah, pero no, es que y es increíble. O sea, una de las cosas que hemos criticado mucho más de esta última etapa de Leo Messi, donde se le ha quedado muy evidente la dificultad que tiene para ganar títulos importantes y que sin un empujoncito tal vez algunas cositas no se hubiesen dado, como por ejemplo la organización de la Copa América Centenario, que es la finalísima, todo ese tipo de cosas. Y todavía este hombre quiere meter la Copa América del año que viene en un premio que se va a dar empezando el año. Es que yo te digo, definitivamente esta gente está totalmente desquiciada. Pues menos, ¿por qué? Es para este año, ¿no? Pero no, para este la año, ¿no? contabiliza ¿Cómo va a para contar estos para votos este de año la Balón Copa de Oro. América? No contabilizará para estos votos Fue en de Balón de Oro. diciembre el Mundial. Bueno, está bien. A ver. Ahí mismo se oye, pues, claro, fue en diciembre. O sea, un premio que van a dar en el 2024 va a contabilizar una cuestión que terminó en el año 2022. Es que es de locos. Messi tuvo un muy buen año con el Paris Saint-Germain. No ganó la Champions, pero no fue culpa de Messi porque ustedes siempre defienden a Guardiola previo a ganar la Champions con el City. Dijeron que era extraordinario y no la ganaba. Ahora Messi no gana la Champions o no llega lejos en la Champions y el Balón de Oro es para otro. Una cosa Messi es no ganarla y otra es quedarse en octavo. Es ridículo ponerse a escucharlos decir que lo de Guardiola que era espectacular cuando yo, por ejemplo, mi persona y ustedes, los que me escuchan desde hace tiempo sabrán que siempre he dicho una cosa. Guardiola y sus equipos Bayern Múnich, Manchester City, tenían siempre un asterisco y ese asterisco era el no haber conseguido la UEFA Champions League, un asterisco que él mismo se borró esta pasada temporada, así que me parece realmente absurdo y lo digo, lo que más me parece absurdo es que Haaland, después de haber reventado absolutamente todos los torneos más importantes del mundo, seguramente 2 de los 3 más importantes del mundo, que es la Premier League y la Champions League, y este hombre, porque le dieron 7 penaltis en el Mundial, quieran que haya, aunque sea un debate. Es que es de locos. El mejor jugador del fútbol. Bueno, pero no es culpa de Messi eso. Tuvo un año muy bueno con el Paris Saint-Germain, que también fue campeón Falló de un penal muy importante Francia. también Messi este año. O sea, sí es culpa suya también. No digamos que no es culpa, sí es culpa suya también. Penales, hay gente que erra penales. Es ridículo definitivamente detenerse a pensar lo que este hombre está diciendo. Es que me parece realmente absurdo de más. O sea, es que está diciendo que Messi tuvo un temporador, pero ¿cuál temporadón tuvo Messi en el Paris Saint-Germain? Vamos a hacer una cosa, váyase usted como periodista a Francia, concretamente a la capital, a París, y empieza a preguntarle a cada uno de los aficionados qué les pareció el rendimiento de esta última temporada que a mí me parece fantástica de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain. Y vas a ver que si te quitas un poquito la venda de los ojos, las cosas no son tan lindas como las pintas y seguramente si vas a grabarlo y subirlo a cualquier plataforma digital tendrás que censurar algunas palabras que te van a decir los parisinos. El único que anotó todos los penales que pateó en su vida fue el Chivo Pavoni, capitán de Independiente uruguayo, lateral izquierdo, que tuvo 12 años y nunca erró un penal. Es el único, buscalo si querés. Entonces es el único que sirve para patear penales. Que hacer, la verdad, que buscar a alguien que pero entonces sí, eso significa que si no erras un penal sos un fenómeno, si erras un penal pero estás diciendo nada. que no tiene culpa. Y yo te estoy replicando y te estoy diciendo que sí tuvo culpa. Es que el efecto que planeaba el Paris Saint-Germain con Messi como futbolista insignia era el efecto que consiguió Guardiola con Erling Haaland, llevar a ganar la UEFA Champions League. Y obviamente no vamos a culpar a Messi de absolutamente todo lo que sucedió, porque creo que estructuralmente de principio a fin el Paris Saint-Germain es un desastre.
pero que Messi, habiendo ilusionado a la gente del PSG con su llegada del Galáctico de no sé qué, y encima el rendimiento como un, no voy a decir la palabra, es que tiene muchísima culpa, porque recordarán aquel penalti, cuánto hubiera cambiado ese gol de penalti que mismo dice Mauricio Pedrosa en el Parque de los Príncipes, cuánto hubiera cambiado eso el panorama de esa eliminatoria. Pero bueno, mesicópatas al fin no van a aceptarlo. Ellos están conformes con sus goles al Lens, al Lorient, ok. Está bien. Entonces, no queramos vender como que no tuvo culpa. Te puedo decir que Erling Haaland hizo 6 goles en un partido de Champions. Eso no tiene valor para ti, Errar entonces. un penal no es la culpa de que quedarse eliminado de una Champions. A mí, perdóname. No toda, pero es parte de. No, Es que errar un penalti, el problema no es errar el penalti. En concreto, también podemos contar que no aparece como con el Barça, que en las últimas 10 temporadas no aparecía. Perder una carrera con Luka Modric en el Bernabéu, que le llevaba como 7 años de diferencia. O sea, hay muchos factores que hacen contextualizar que la estancia de Messi en el Parque de los Príncipes ha sido un absoluto desastre. Y eso tiene que contar a la hora de sacarlo del Balón de Oro. Y por supuesto, el hecho de que Haaland no haya ido al Mundial tampoco es culpa de Haaland. O sea, es que eso sí no le podemos hacer, podemos echar la culpa a Haaland. Ahora, si Noruega se clasifica y quedan eliminados, tal vez le hubiésemos podido descontar un poco de culpa. Es parte de. mínima. Y no podemos quitarle. Y no quitar. Y es que también hay muchas concesiones con Messi simplemente porque es Messi. Mauricio. Ok, ¿quieres que contemos Leagues Cup para el Balón de Oro? Mauricio, te la pasás gritando y hablando todo el tiempo, no dejás hablar a nadie, interrumpís a todo, insoportable. Bueno, a veces eso ya. es necesario Dejá para que ponerlos alguien, en orden, no, pero bueno. ¿qué en orden? Escuchá una cosa, danos un poquito, dejanos hablar aunque sea y dar nuestro punto de vista. Creo que lo podemos dejar hasta aquí porque ha sido bastante interesante. Me llama mucho la atención el debate que se ha puesto tenso, porque cuando tú hablas con datos o con cosas que son interesantes, muy interesantes, esta gente, estos mesicópatas normalmente no suelen aguantar el debate. ¿Y a qué me refiero? Empiezan a salir con cosas como me ha pasado a mí. ¿Qué vas a saber tú si eres latino? ¿Qué vas a saber tú si eres esto? Y terminan, lo que hacen es ofendiendo que eres, ¿cómo le dijo? ¿Eres irritante o algo así le dijo? O sea, una absoluta vergüenza de cuando te quedas sin argumentos y te toca acudir a este tipo de situaciones. Esto es un debate, y cuando no eres capaz de sostener un debate, entonces cédele el micrófono a otro, porque es normal que tú pidas al final que dejes dar tu opinión, pero te molestas porque este hombre tiene una opinión, por cierto, muy bien basada y muy bien estructurada, diferente a la que tú tienes, que es un fanatismo absolutamente ciego. No tengo ninguna palabra más y con eso voy a despedir este video. Espero que hayan disfrutado de este mismo. Por supuesto, más tarde vamos a ver qué hay en el cierre del mercado y lo estaremos comentando por acá. En este momento me toca despedirme, no recordarles siempre que me dejen su like, suscripción, que este mes de septiembre arranque con toda y por lo menos un fichaje más ilusionante para esa delantera tan coja. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.